Hola amigos, bienvenidos a nuestra serie ¿Cuándo escribir acentos en español? Mi nombre es Héctor Campos. Vamos a aprender cómo se forman las sílabas en español, cuáles son las partes de la sílaba en español. Esto será crucial para poder comprender bien cómo funcionan los acentos. Antes de comenzar, vamos a ver cuál es la estructura de la sílaba en general. Una sílaba está dividida en dos partes. Una parte le vamos a llamar el ataque y la otra parte la rima. Este simplemente es el nombre técnico. Ataque y rima. Y a su vez, la rima también consta de dos partes que le vamos a llamar el núcleo y la coda. Entonces una sílaba tiene dos partes, el ataque y la rima tiene dos partes, el núcleo y la coda. El núcleo es el corazón de la sílaba y por supuesto, ¿cuál es el corazón de la sílaba? La vocal va a ser el núcleo de una sílaba, el corazón de la sílaba. Veamos entonces algunos ejemplos de palabras que contienen solamente una sílaba. Dijimos que una sílaba tiene dos partes, el ataque y la rima, y dijimos que a la vez la rima también tiene dos partes, que son el núcleo y la coda. Si tenemos, por ejemplo, la palabra un, vemos que un contiene un núcleo y una coda. La palabra pan contiene un ataque, un núcleo y una coda. La palabra plan contiene un ataque doble, un núcleo y una coda. Y la palabra test contiene un ataque, un núcleo y una coda doble. ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir para encontrar las sílabas? Primero tenemos que identificar los dígrafos. Luego vamos a proceder siempre de la derecha a la izquierda y vamos a identificar los núcleos, es decir, vamos a identificar las vocales de la palabra. Luego, nuevamente de derecha a izquierda, vamos a asociar los núcleos con los ataques. Luego, de derecha a izquierda, nuevamente, vamos a asociar todas las consonantes restantes, las consonantes que no están asociadas a los núcleos, y así vamos a formar las codas. Esto lo vamos a ver con ejemplos específicos más adelante. Tomemos, por ejemplo, la palabra tú. ¿Cómo es la sílaba de la palabra tú? Tenemos una vocal, la vocal es el núcleo, y a este núcleo, ¿verdad?, le vamos a asociar un ataque, que sería la T. Si vemos la estructura de la palabra tú, tenemos entonces, ¿verdad?, el núcleo, que es la U, y el ataque, que es la T. Y esta sería la estructura de la sílaba y de la palabra tú. Ahora, la palabra tus. ¿Cuál sería la estructura de la palabra tus? Entonces, primero debemos identificar el núcleo. El núcleo siempre es la vocal. Luego a la vocal asociamos el ataque, es decir, a la izquierda, y ahí asociaríamos entonces la T. Y finalmente asociamos los elementos que están a la derecha, que en este caso sería la S, y tendríamos tus. Estos ejemplos parecen triviales porque solamente tenemos una sílaba. Ahora tenemos aquí, ¿verdad?, la palabra tus. Tendríamos la U, que es el núcleo, el ataque, que es la T, y la S, que sería la coda. Como decía, estas palabras parecen triviales porque solamente contienen una sílaba. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos una palabra con dos sílabas? Ahí ya las cosas comienzan a complicarse un poquito. Seguimos básicamente el mismo procedimiento, es decir, primero vamos a identificar los núcleos, que en este caso serían las dos A's, y luego asociamos cada núcleo con un ataque. Es muy importante que procedamos de la derecha a la izquierda. Entonces a la segunda A asociamos esa S y a la primera A asociamos la C. Y entonces la palabra casa tendría dos sílabas, ca-sa. Esta sería entonces la estructura de la palabra casa. Tendríamos los dos núcleos, las dos A's, luego asociamos los ataques, la C y la S, y ya está. Esa es la estructura de la palabra casa, casa. Tomemos ahora la palabra casas. Seguimos el mismo procedimiento,
primero identificamos las vocales, asociamos un ataque a cada vocal, a la izquierda, y luego los elementos restantes, es decir, la última S, la asociamos a la vocal anterior. Entonces, en este caso, tendríamos casas. Veamos entonces la estructura silábica de la palabra casas. Tendríamos los dos núcleos, que serían las dos A's. A cada A asociamos con un ataque, en este caso sería la C y la S. Y finalmente tendríamos la S final de la coda, que la asociamos con la última A. Y tendríamos entonces la estructura de la palabra casas. Tomemos ahora una palabra más difícil, como la palabra pobres. Seguimos el mismo procedimiento, identificamos primero las vocales, E y O, siempre de derecha a izquierda, y luego asociamos estas vocales, los núcleos, con un ataque. La E la asociamos con la R, pero ahora tenemos un pequeño problema porque debemos decidir qué hacemos con la B. ¿Asociamos la B con la sílaba de la E o asociamos la B con la sílaba de la O? Es muy fácil determinar esto en español porque miramos la combinación BR, ¿verdad? La combinación BR tenemos que ver si hay palabras en español que comiencen con ese sonido. Y si tenemos palabras que comienzan con BR, por ejemplo, brisa, brazo, etc. Entonces, si hay palabras que comiencen con esta combinación, asociamos la segunda consonante al ataque anterior. Entonces, en este caso, ¿verdad? La B no se va con la O, se va con la E. Y finalmente la P la asociamos con la O y la S hay que asociarla, ¿verdad?, a la vocal anterior y entonces en este caso nos quedaría pobres. Entonces la palabra pobres tiene dos sílabas, pobres, y vemos que la B, ¿verdad?, pertenece a la última sílaba. La palabra ostras, por ejemplo, aquí tenemos dos letras problemáticas, pero seguimos el mismo procedimiento. La A y la O serían los núcleos, y ahora buscamos entonces ataques para estos núcleos. La R, asociamos la R a la A, y la pregunta es ¿qué hacemos con la T? ¿La dejamos para la O o la asociamos con la A? Bueno, simplemente tenemos que ver, ¿verdad?, si hay palabras que comiencen con tr. Y si tenemos palabras que comienzan con tr, tenemos tres, tenemos la palabra triste, por lo tanto es posible asociar la T con la sílaba de la A. Entonces nos quedaría tra en este caso. Luego vemos que la O no la podemos asociar con ningún ataque porque no tiene ataque, de manera que la O se queda solita. Finalmente asociamos las codas, entonces la última S la asociamos a la previa consonante, a la previa vocal, que sería la A, y la S la asociamos a la O. La S no se puede ir con la T, ¿verdad? Porque en español no tenemos palabras que comiencen con STR. En inglés sí, en español no. Entonces la palabra ostras se dividiría como ostras. Y aquí está la estructura silábica, ¿verdad?, de ostras. Entonces primero asociamos los núcleos, que sería la O y la A. Luego aquí asociamos, ¿verdad?, los ataques. Tendríamos un ataque complejo para la TR, no tenemos un ataque para la O. Y finalmente tenemos la S como parte de la coda en ambas sílabas. Y nos da ostras. Tomemos ahora la palabra constar. Seguimos el mismo procedimiento. Vemos que tenemos, ¿verdad?, dos núcleos, las dos vocales. Y ahora buscamos entonces ataques posibles para estas vocales. A la A la podemos asociar con la T. La pregunta es, ¿qué hacemos con la S? ¿Dejamos la S como parte de la A o parte de la O? Vemos que en español no hay palabras que comiencen con ST. Entonces esa S no se puede asociar como un ataque. Tenemos que asociarlo como una coda con la O. Asociamos la C con la O y finalmente asociamos, ¿verdad?, todas las consonantes que están huérfanas con la vocal anterior. Entonces la R la asociamos con la A,
la N la asociamos con la O y la S no se va con la T, se va, ¿verdad?, con la N y nos quedarían entonces dos sílabas, constar. Finalmente, necesitamos discutir qué hacer con los dígrafos. Y en particular tenemos 4 dígrafos que pueden ser un poquito complicados. QU, CH, GU y R. Tomemos por ejemplo la palabra queso. Sabemos que QU en este caso es un dígrafo porque representa solamente un sonido. Y vemos que entonces vamos a representar QU de esta forma, como una unidad. La vamos a poner aquí con un signo más y la vamos a subrayar para indicar que esa es una unidad. Seguimos el mismo proceso anterior. Tenemos las dos vocales, la O y la E. Asociamos estas vocales con los ataques. En este caso asociamos la O con la S y asociamos la QU, el dígrafo, con la E. Y hemos terminado. Tenemos la palabra queso. Vemos que la U es completamente silente. Simplemente está ahí para indicar que el sonido QU representa el sonido K. Tomemos la palabra churros, por ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos dos dígrafos. Tenemos la CH y la R. Seguimos el mismo procedimiento. Indicamos, ¿verdad?, los dígrafos con el signo más y los subrayamos para indicar que son una unidad. Tenemos dos núcleos, la U y la O. A cada núcleo lo asociamos con un ataque. La O la asociamos con la R y la U la asociamos con la CH. Y la S restante la asociamos a la izquierda con la vocal anterior. En este caso la asociamos con la O. Y nos quedaría entonces la palabra churros. Entonces, ojo con los dígrafos porque tenemos que tratarlos como una unidad. Finalmente, tomemos la palabra guitarras. En la palabra guitarras tenemos dos dígrafos, la GU y la R. Seguimos el mismo procedimiento. Tenemos entonces tres núcleos, A, I. Asociamos cada núcleo con un ataque. A la última A la asociamos con la R. A la penúltima A la asociamos con la T y a la I la asociamos con el dígrafo GU. Y nos queda una S restante. Todas las restantes se asocian siempre a la vocal a la izquierda. Entonces la S la asociamos, ¿verdad?, con la A y nos daría guitarras. Por último, veamos qué pasa con la letra H. Sabemos que la letra H en español no se pronuncia. Por lo tanto, si tenemos una palabra como hola con H, decimos hola, la H no se pronuncia. ¿Cómo hacemos entonces el silabeo para estas palabras? Bueno, si la H no se pronuncia, entonces debemos eliminarla, ¿verdad?, de la palabra y la tratamos como simplemente fuera una palabra con 3 letras. Entonces, primero asociamos las vocales, ¿verdad?, con los núcleos y luego a cada vocal asociamos un ataque, si es que lo hay. La A tiene como ataque la L y la O no tiene ataque, puesto que la H no cuenta como un posible ataque, ya que no representa un sonido. De esta forma, la palabra hola tiene dos sílabas y en este caso la O de la primera sílaba no tiene un ataque. Repasemos entonces los pasos para formar sílabas en español. Primero, identificamos los dígrafos y eliminamos la letra H de la palabra. Luego, siempre moviéndonos de la derecha a la izquierda, identificamos los núcleos. Por el momento, los núcleos son simplemente vocales en las palabras que hemos estudiado hoy día. Luego, nuevamente de derecha a izquierda, asociamos estos núcleos con un ataque a la izquierda del núcleo. Finalmente, de derecha a izquierda nuevamente, asociamos todas las consonantes que han quedado huérfanas sin asociar a la vocal que se encuentra también a su izquierda. De esta forma, formamos sílabas en español. Con esto ya hemos dado un gran paso para aprender a poner las tildes en español. En el próximo video vamos a aprender sobre los diptongos y los triptongos y vamos a ver cómo vamos a tratarlos para el silabeo.
Hasta entonces.